¡Hey! Muy buenas a todos, ya estamos listos para la lectura reacción que corresponde al día de hoy, martes 23 de junio. Mi nombre es Kevin. Yo soy Mirla, Y bendiciones. estamos muy felices de tenerles con nosotros para ir rápidamente a la lectura reacción ya, puesto que tengo una reunión dentro de poquitos minutos y empezamos ya, Mirla. Dice Jesús versus la escritura, las escrituras. Qué buen Pregunta. título, qué buen título. Lee Juan 5, 45 al 47. Juan 5, 45 al 47. ¿Qué poderoso mensaje nos da Jesús acerca de su relación con la Biblia? Miren, Vamos a qué ver buena. cómo era Jesús con respecto a la palabra. El título de hoy es un título un poco que llama la atención, un poco provocador también, Jesús versus las Escrituras, pero si ayer estábamos viendo que Jesús citaba las Escrituras, ¿cómo será posible esto? Pues vamos a verlo en el siguiente texto, probablemente un texto que haya que analizar, que haya que estudiar debidamente. Sí, está viendo el Bible, por eso es lo que pasa. Ah, Claro, Chrome, vamos a ver aquí. Vamos a ver, ya estamos. ¿Cuál era el texto? Te has olvidado. Juan 5, 45, 47. 47. Vamos Juan para allá. 5, Juan 5. 45 al 47. Empezamos a leer ya, Mirla. Dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa a Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Exactamente. Es la represión que está dando Jesús allí, ¿no? Que el mismo Moisés había escrito de él. Y que si no creían en él, en la escritura de Moisés, entonces ¿cómo van a creer en él, no? Exacto. En sus Lo palabras. que ocurre aquí con este texto, que ya de plano nos plantea una situación muy buena, muy interesante, es que el Jesucristo vino a nuestro planeta y ciertamente vino a un mundo que estaba malinterpretando las Escrituras. Entonces, en ocasiones, él decía, oísteis que fue dicho tal cosa, que está en Levítico, pero yo te digo. O sea, interpretando correctamente lo que es. Ellos Claro. estaban mal. Sí, pero da la impresión de que él está trayendo un evangelio nuevo o diferente, mejor dicho de otro modo. Pero no es precisamente así. Lo que ocurría era que Jesús estaba dándole el verdadero sentido a lo que pues los demás estaban encontrándole defectos. Eso es algo a tener muy en consideración. Aquí tenemos la lección, ¿no? Vamos a ver Dice, qué nos ¿qué poderoso dice. mensaje nos da Jesús? Vamos La a leer. pregunta. Ya, algunos afirman que cuando Jesús hablaba, sus palabras reflejaban un marcado contraste con las palabras de las Escrituras. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces Jesús citaba el Antiguo Testamento en plan, oísteis que fue dicho, pero yo te digo, ¿no? Entonces ahí hay aparentemente un contraste, ¿no? Como dice la lección. Y en otras ocasiones Jesús también entra en un contraste con los fariseos, ¿no? Porque los fariseos empiezan a citar textos del Antiguo Testamento, pero Jesús parece que trae algo nuevo. Exacto. Pareciera que trayera algo nuevo, Pero en realidad un es nuevo el evangelio. cumplimiento de la palabra. Claro, él es el cumplimiento de la palabra y él venía a darle una lectura a la palabra correcta. Adecuada. Exacto. Según se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿no? Dicen que las palabras de Jesús estaban incluso por encima de las palabras de la Biblia. Ok, sin embargo hay que notar que Jesús viene Siempre a ser cumplió la palabra. O sea, la reproducción del Antiguo Exacto. Testamento. El evangelio hecho Hombre. carne, ¿no? Seguimos. En el Nuevo Testamento leemos que Jesús dijo, oísteis que fue dicho, ¿Ya ves? pero yo os digo. Más Entonces o ahí menos están ya- los textos, ¿no? Para Más o menos, comparar. me olía que hacia ahí iba a apuntar, porque hay casos en los que Jesús cita el Antiguo Testamento, pero luego pareciera que Que contradice lo que está citando. no solo contradice, sino parece que está dando algo nuevo después. Pero yo te digo, ¿no? Antes era así, antes decían esto, pero yo te digo esto, Pero ¿no? lo que realmente le está diciendo es la esencia, o sea, el mensaje real de lo que está citando. Exacto. Y Que en aquí su tenemos momento no los se textos. entendía correctamente. Ujú. Cuando Jesús Pronunció estas famosas palabras en el Sermón del Monte, no trató de desechar ni de abolir el Antiguo Testamento, como afirman algunos intérpretes. Exacto, algunos estudiosos, un dato, suelen decir que Jesús en realidad está presentando un evangelio diferente, un evangelio nuevo.
¿ok? ¿Por qué? Porque muchas de las enseñanzas del Antiguo Testamento suelen ser prohibiciones, por ejemplo, los 10 mandamientos. No hagas eso, no hagas aquello, no hagas lo otro. Y el contexto, para explicarlo, es que estaba Dios tratando con un pueblo que solo conocía el lenguaje negativo, porque Había provenía salido de de esclavitud por 400 años, que son por lo menos más de 8 generaciones, ¿ok? En ese sentido, en el tiempo de Jesús, Jesús viene a hablar un poco más positivamente. Empieza a decir, ok, oísteis que fue dicho esto, pues yo les digo esto otro, ¿no? Y después empieza a darle un sentido a la ley y a dividirla en dos. La ley se resume en amar a Dios de todo, tu corazón, etcétera, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ellos ya conocían Sí, esa era división. antiguo, pero los fariseos no le habían dado ese sentido. Los fariseos le habían dado un sentido legalista, ¿no? Él respondió a varias interpretaciones de las escrituras y a las tradiciones orales que algunos intérpretes de su época utilizaban para justificar su comportamiento hacia los demás que Dios no toleraba y que nunca ordenó cómo aborrecer al enemigo. Exacto. Ese Claro, es otro no punto. dice eso la ley tampoco. Por ejemplo, la ley Más bien dice que hay que amar al prójimo. Hay una ley, la ley levítica, que en realidad proviene más antiguo desde la estela de Hammurabi, el ojo por ojo, ¿no? Entonces, si tú me haces esto, yo te voy a hacer pues yo te voy a hacer, te voy a pagar con la misma moneda, como decimos por aquí, ¿no? Entonces, eso de ahí Jesús no era esa la intención del ojo por ojo. En el Antiguo Testamento la intención del ojo por ojo era mantener un orden social inteligente. O sea, si una persona hace el mal, debe recibir una condena, algo entonces así. tiene una retribución por ese mal. Por lo tanto, evite hacer el mal. Ese era el mensaje. Exacto. Pero la gente lo había tomado en sentido de venganza en el tiempo de Jesús. Tú me haces esto malo, pues yo te hago esto malo. Entonces ahí Jesús, cuando dice sus famosas palabras, si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra. O sea, si fuera ojo por ojo y tú me pegas en una mejilla, pues yo te pego tu mejilla. Entonces la idea era evitar hacer el mal para no tener malas consecuencias. Exacto, porque recordemos que empezaba a vivir un pueblo después de haber estado esclavo, después de haber conocido solo el azote, y empezaba a formarse como nación, por eso esos 40 años en el desierto. Y ahí había que aplicar cierta rigurosidad también en la higiene y en otros asuntos más, que Levítico lo plantea, y crear toda una especie de código moral para que los israelitas puedan vivir pues bien. Claro, entonces el ojo por ojo es un código moral que a mí me lleva a considerar a mi prójimo, a no hacerle un mal, por la simple razón de que me estoy haciendo un mal a mí mismo. Pero habían torcido eso en el tiempo de Jesús y lo habían tomado como venganza. Si tú me haces algo malo, pues te voy a pagar con la misma moneda. Y mucha gente toma incluso el ojo por ojo hoy para decir eso, incluso ojo por ojo, diente por diente, ¿no? O sea, hoy sigue aplicándose eso, pero en el tiempo de Jesús, pues Jesús le da el verdadero sentido. Si alguien te golpea en una mejilla, pues ofrécele la otra también, y así sucesivamente. Dice, Jesús en ningún modo abolió el Antiguo Testamento ni disminuyó su autoridad en ninguna medida. Al contrario, el Antiguo Testamento, por cierto, prueba quién es Él. Jesús profundizó el significado de las declaraciones del Antiguo Testamento al señalarnos las intenciones originales de Dios. Por ejemplo, el día sábado, ¿no? ¿Es lícito hacer el bien en el día de reposo? Y Jesús solía responder, bueno, concluyentemente, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Esto no lo encontramos en el Antiguo Testamento de manera literal, pero sí tenemos esta enseñanza de manera implícita, porque finalmente el sábado en la creación es creado para disfrute y goce del hombre, pero los fariseos, como siempre no falta, le habían dado ese sentido pues negativo. Continuamos. Dice, utilizar la autoridad de Jesús para descalificar la Santa Biblia o para denigrar algunas de sus partes como no inspiradas, quizás sea una de las críticas más sutiles a las Escrituras, y sin embargo es la más peligrosa, porque se hace en el nombre del mismo Jesús. Ahí hay problema, cuando uno interpreta la cosa como que Jesús dijo algo, pero para la misma beneficio de uno. Exacto. Y el asunto aquí es que es una acusación seria en realidad, la que tenemos dos tipos de dioses en la Biblia. Tenemos al Dios Adonai, que es el del Antiguo Testamento, un Dios un poco más riguroso, un poco más fuerte,
y a un nuevo evangelista que viene a ser Jesús, un Dios un poco más amable, un poco más bonachón, un poco más Y perdonador. muchas veces nosotros usamos eso para justificar ciertas cosas, diciendo, no, Jesús dijo así. Y Exacto. hacemos en el nombre de Jesús la cosa cuando Jesús no quiso dejar dicho eso. También hay que tener cuidado de Exacto, eso. muy buena. Tenemos el ejemplo de Jesús de cuánta autoridad le dio a la Escritura, que en su época consistía solo en el Antiguo Testamento. O sea, que él le daba autoridad. ¿Qué más evidencia necesitamos sobre cómo deberíamos considerar el Antiguo Testamento también con autoridad? Y darle la lectura correcta, Correcto. porque mucha gente hace lecturas del Antiguo Testamento legalistas, cuando en realidad tienen un contexto de evangelio. Hay que tener en consideración eso. Lejos de debilitar la autoridad de la Escritura, Jesús siempre la defendió como una guía confiable. De hecho, declara inequívocamente en el mismo Sermón del Monte: no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y sigue diciendo que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñar a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. O sea, está ahí clarísimo. Jesús es el cumplimiento de la Escritura y él siempre le dio la debida interpretación a la misma. Lo que habían interpretado mal habían sido los hombres de la época, ¿no? Que la habían interpretado para su beneficio, para que la cosa que ellos quieran se haga. ¿Cuáles son algunas de las doctrinas clave que hasta el día de hoy se fundamentan en el Antiguo Testamento? Wow, Piensa, por ejemplo, en la creación y la caída. Todo tiene base en el Antiguo Testamento. El matrimonio, el sábado, la creación, la ley, o sea, la ley, la Trinidad, Dios, la Hijo, el divinidad, Espíritu Santo, todo se basa en el Antiguo Testamento. ¿Qué otras verdades cristianas primordiales encontramos en el Antiguo Testamento que luego se amplifican en el Nuevo Testamento? Claro, todo. Por ejemplo, el Espíritu Santo. La muerte, la resurrección. Tenemos al Espíritu de Dios en los primeros versículos de Génesis 1 y luego tenemos una amplificación de quién es ese Espíritu en el Nuevo Testamento, o sea, impresionante. O sea, todo lo que nosotros creemos, conocemos, se fundamenta en el Antiguo Testamento. Así todo es. parte de allí. Y también el Nuevo Testamento lo avala. Más bien el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Así o sea, es. ninguno anda de manera separada. Son un conjunto, un complemento los dos. Definitivamente. No es que un Dios en uno y un Dios en otro. Es el mismo Dios en los dos. Solo que nosotros hemos interpretado mal las cosas. Sí, como siempre, como siempre. Como siempre. Ok, un saludo a todas las personas que nos han escrito. Lamentablemente por hoy no vamos a poder leerlo como cada día porque estoy a puertas de una reunión importante de la iglesia y bueno, hemos tenido que correr de hecho hoy con la lectura, pero pienso que ha estado clarísima en esencia también. Y ha salido una lección interesante de 13 minutos, impresionante. Ok, un abrazo con todos. Muy bien, amigo, que Dios se les bendiga, un fuerte abrazo, que pasen un lindo día. Hasta mañana volvemos a la normalidad. Que Dios le bendiga mucho. Será con nosotros hasta mañana. Bye bye.